Es importante visitar y aprender de otros y tratar de enseñarles un poquitito de lo que nosotros hemos hecho. Esa es la manera de mejorar, porque tenemos que mejorar. Este voto electrónico está en su infancia, se puede decir, hay muchas mejoras que hacer. Las preguntas importantes, ¿podemos confiar en los votos por Internet? Voy a tratar de decir lo que hemos hecho en Noruega para que decidan después si piensan que está bien lo que hemos hecho o no. Acá pueden ver este póster. Viene de un proyecto que el señor Robert Kramer fue gerente en el año 2009. Nos visitamos en Viena y esto es una experiencia de mucho aprendizaje. Este es un póster de un partido político. ¿Está seguro que el voto está correctamente contado? Y aquí esta es la pregunta principal. Así que ya me presentaron, pero puedo hablar un poquitito más de mí. Empecé en el ministerio en 2008 y en este momento soy responsable de todos los votos electrónicos y estos sistemas de votación en sistema. En el ministerio somos responsables de la implementación y la operación de un sistema de elecciones integrados completamente. El escaneo, la tabulación, todo tiene que estar integrado. Vamos a empezar hablando un poquitito de la votación en Noruega. Es un país pequeñito con 3.600.000 personas en el registro electoral. En las elecciones previas, que fueron el año 2003, tuvimos 78.2 personas en la elección parlamentaria. El periodo de elección es de 4 años. Y, por ejemplo, tenemos una balota que es muy compleja. Tenemos una lista un sistema de lista preferencial donde los votantes pueden escoger uno o más candidatos a vez de una lista múltiple. Es una pesadilla contar esta lista de manera manual. Esta es la razón de presentar el voto electrónico y otra de las razones por las que tenemos el escaneo de las balotas desde los años 90 al año 2000. Así que también tenemos un periodo de votación que es largo. El voto de Internet se usa para el periodo de votación antes del día de elección y este periodo son de 25 días. Entonces se puede escoger votar por Internet o en papel. Lo que es importante es que en el voto de Internet se puede votar varias veces y se cancela tu voto votando en papel. Se puede cancelándolo votando antes de hacer el voto electrónico o en el día de las elecciones después. Así que esto para evitar la coerción. Esta es la razón por qué hemos implementado un sistema como este. Así que ¿cómo usamos las nuevas tecnologías de votación en Noruega? Aquí uso la matriz de la OSCE mostrando las posibilidades y como ustedes pueden ver estamos haciendo la mayoría de las cosas. Hacer todo de manera electrónica, del escaneo de las balotas. Tenemos voto por Internet, voto postal y lo que no hemos hecho todavía es lo que ustedes están, eso y la mayoría de Sudamérica, el registro electrónico de los votos en ambientes controlados. En el año 2015, de repente vamos a introducir esto en Noruega, pero no con el registro de voto en papel. O estamos a hacer esto sin un registro de papel. Así que hay otras medidas que voy a explicar. Así que de todas estas cosas, el voto de Internet es de lo que yo voy a hablar hoy en día. Aquí, esta es una visión rápida de esta solución.
Aquí tenemos una diferencia entre la mayoría de los sistemas electrónicos que se usan en Internet. Y este es el código de retorno. Usted solamente se ingresa y presenta el voto desde tu hogar, del trabajo, donde uno esté, usando una computadora estándar, ingresando a la página web y luego votando. No necesitan nada más. Solo necesitan ingresar y luego cuando han emitido el voto van a tener un código de retorno. Eso es crucial entender por qué lo hacemos. Y este código de retorno viene al SMS, al teléfono portátil y te dice el código. ¿Por qué partido ha votado usted? Esto tiene un código de tal manera que nadie, sino usted va a entender el código de retorno. Así que antes de las elecciones mandamos estas tarjetas a todas las personas. Todos en el electorado tienen una tarjeta de votación que va por correo. Esto es lo que se hace en las elecciones basadas en papel, pero lo que hemos hecho que en la parte inversa tenemos el código de cada partido. Así que si uno vota para cierto partido, tiene un código de 4 dígitos que se te le envía en el SMS y se puede comparar este código de retorno con lo que está en su tarjeta de votación y puede así asegurarse que el voto está correctamente registrado. Y este código es único para usted. No le dice a otra persona la información. Es como un código PIN que uno tiene para la tarjeta de crédito. Es secreto para usted y secreto para el gobierno. No tiene significado para nosotros tampoco. Entonces, vamos a hablar del plazo del proyecto. Por ejemplo, esto empezó en el año 2005 con el estudio de factibilidad y en el año 2007 tuvo la aprobación en el Parlamento y empezó contratándome a mí en el 2008. El voto por Internet luego fue aprobado en un referéndum en 10 municipalidades y la primera elección regional fue en el año 2011. Usamos el sistema para elecciones regionales y locales. Esto se hizo piloto en 10 municipales. Había 168,000 votantes registrados, que es 4.5% de la población, y lo incrementamos esto en el 2013 en la elección parlamentaria con 2 municipalidades más y 250,000 votantes. Más o menos 7% de la población. Así que como ustedes pueden ver, estas municipales están en todo el país. Esta es la decisión que hicieron los políticos. Quieren que esto se vaya a todas partes, se puede decir, como se ve aquí en el mapa, aquí en la parte norte, aquí esto es tan largo como Chile, 25,000 kilómetros de línea costera si uno va alrededor de las pequeñas islas y los fiordos. Así que hay problemas logísticos llegando a las balotas que vayan correctamente para que sean estas contadas. También hubo un cambio importante en Noruega y es el papel del EMB. Es la agencia electoral. Antes en Noruega, todos los sistemas de ICT que se van en las municipalidades, estas llevan a cargo la parte práctica de las elecciones, pero anteriormente todo el sistema se estaban dados por usuarios privados, pero el Parlamento decidió que necesitábamos control democrático del software, así que se empezaron 2 proyectos, uno el proyecto de Internet y el otro era el sistema electoral nuevo, que tenía todos los aspectos del sistema de votación, y en el año 2013 todas las 428 municipalidades en Noruega usan los sistemas de ICT que son de propiedad y operados y mantenidos por nosotros, por el gobierno. Tenemos
control democrático total sobre todo. Así que anteriormente el EMB era responsable solamente del marco legal de las elecciones, pero ahora damos el sistema y esto es distinto. No es común que en los ministerios de Noruega uno sea proveedor de sistemas, porque hay problemas prácticos que surgen de vez en cuando. Así que el voto por Internet, esta es una solución en la busca de un problema. Muchas de las personas piensan que sí, pero nosotros no. Tenemos 4 razones para introducir el voto electrónico, pero la mayoría de las personas piensan que queremos incrementar el retorno o la experiencia con el voto electrónico muestra que no hay resultado para incrementar el retorno. Y en Noruega exactamente es lo mismo, con la excepción de grupos pequeños. Por ejemplo, si se ve una de las razones para tener el voto electrónico es para que las personas que tienen discapacidades o si no expatriados, y los resultados del 2013 nos muestra que en el caso de los expatriados se ha incrementado 15% de las personas que han participado. Esto es dramático, pero tenemos pocos expatriados. Pero era 15% de incremento. Tenemos 36.000 expatriados. Eso no son muchas personas en realidad. Las personas discapacitadas y las personas ciegas, especialmente los ciegos, porque en Noruega la mayoría de los ciegos tienen sistemas y computadoras que es posible para que ellos usen sistemas de ICT. Esto no es posible usar en estaciones de voto porque tienen que tener sus propios sistemas, tienen su propio software, que no es fácil usar esto en las estaciones de voto. Y por supuesto, como se ha mencionado, el resultado el conteo va a ser correcto y rápido, y también esto nos reduce los costos. Por ejemplo, para correr un equipo necesito de 4 a 5 personas y las elecciones en papel es 30.000 personas que participen a pesar de que Noruega es tan pequeño. Así que en comparación el costo de llevar a cabo las elecciones es casi cero. Entonces, ¿por qué votar con papel? Esta es una fotografía de un periódico diciendo a los votantes qué sucede con sus votos. Este año los votos llegaron muy tarde. Entonces, ¿qué pasa? Esos votos que llegan tarde no se votan, van a la trituradora de papeles, y esto causó mucho ruido en los medios. La gente estaba súper enojada porque los votos no se contaron. Entonces, esta es una razón para introducir el voto electrónico. Y también hay muchos errores. Por ejemplo, escuché de ustedes que aquí en el Perú que hay muchos errores en la tabulación. Nosotros también los tenemos, pero las estadísticas es que igual, el problema es que los errores son sistemáticos, así que hay que ser más consciente del sistema de votación electrónico. Y como yo les dije en el slide anterior, también los votos que vienen por correo se pierden. Si se votan de fuera de la municipalidad, el 5% de los votos mandados por correo se perdieron en el servicio postal. No se pierde, pero en realidad se recibe después y ya no es posible contarlos porque es ilegal. Así que 4% de los votos enviados por correo del extranjero llegan muy tarde, y por supuesto, como se ve en otros países, se pierden. No es obvio que siempre sea cero, porque en el año 2011 tuvimos un error de programa que
que hubieron 9 votos inválidos. No es perfecto. Hay problemas en el software, pero comparado con los votos en papel, hay mucho menos errores, pero sí existen los errores. Ahora, ¿por qué podemos introducir los votos de Internet en Noruega? ¿Cuál es la premisa para la solución en Noruega? Primeramente, decimos que el voto debe ser por el hecho en las computadoras estándares. No necesitamos equipo extra. Yo les he mostrado que no tienen que utilizar la tarjeta. El voto va a ser válido si no lo controla. No, ustedes no tienen que firmar nada. Si no tiene esta tarjeta de votación, usted vota, pero no puede controlar los resultados. Tenemos una infraestructura de autenticación en Noruega. Autenticada por el gobierno. Así que esto es crucial e importante para la autenticación del votante. No tenemos que mandar credenciales a los votantes. Y eso es importante porque si se manda algo, se puede vender y comprar los votos. Así que el mecanismo de autenticación tiene que tener un gran valor para ustedes que el valor de un voto. El valor de un voto es más o menos $10 en Noruega y por supuesto este mecanismo de autenticación, uno puede hacer muchas cosas con esto o de repente no va a vender su credencial por un voto o por dinero. Y luego, también, como les he dicho, tenemos que el gobierno es el dueño del sistema, es dueño y opera el sistema. Y también, sobre todo, tenemos transparencia total del proceso y de la solución. La solución de Internet es un código de fuente abierta, todo está publicado en la Internet, uno puede ingresar y verlo, todas las actualizaciones hasta la última, que no deberían de suceder, pero suceda, van a aparecer comparado con el año 2009, en el 2011, cuando estábamos demorados porque teníamos muchas cosas que hacer con el proyecto nuevo. Así que no fuimos tan precisos y no tan actualizados como dijimos que lo íbamos a hacer. Así que Robert nos criticó por esto, por supuesto. Y también hicimos transparente en el proceso de adjudicación. Esto fue interesante. Cuando empezamos el proyecto nadie pensó que era posible tener código de fuente abierta, pero fuimos consistentes y al final todos aceptaron los proveedores sean de fuente abierta. En realidad no es completamente abierta, no es libre. Se puede decir el dueño es proveedor, pero puede usar por todos, pero no debe ser por razones comerciales. Pero en Noruega nosotros somos los dueños totales y también tenemos la transparencia total en el proceso de adquisición. Y eso también es importante. Todas las reuniones con los proveedores fueron filmados y publicados en la Internet. Todas las especificaciones, todo está en la Internet. Así que tenemos un proceso transparente y el proyecto y la documentación y los procesos respecto a cómo operarlo. Todo está ahí. Luego, ¿por qué es la votación por Internet posible en Noruega? En primer lugar, fue fácil de implementar porque contamos con la legislación que hace posible realizar los pilotos y sus cambios. Y eso es diferente en otros países en su inicio, porque para cambiar la ley toma mucho tiempo y convencer a los políticos de cambiar la ley, tenemos que mostrarles que algo está funcionando. Ellos quieren aplicar una nueva ley, pero quieren también a la misma vez demostrar que esto no es un gran problema. También en Noruega tenemos una larga data, una larga historia en la participación electoral.
pero con un bajo nivel relativamente de conflictos políticos y no hemos tenido realmente un historial de fraude electoral. La última fue del año 32, creo. Hace 70 años creo que se produjo un fraude. Aquí creo, este año hemos recibido 17 quejas de que cierto tipo de quizás algo faltaba, algo que faltante quizás en un centro de votación, pero no, realmente quejas o denuncias no han habido. Permítame volver. Y también tenemos recursos económicos y académicos para implementar una solución de votación Internet segura. Tenemos la oportunidad que deberíamos cambiar todo el sistema electoral entonces al agregar la votación electrónica ha sido solamente otro reto. Y como les mencioné, el mecanismo de autenticación está disponible para todos, todos lo reciben y también es posible utilizar el mecanismo que se utiliza para el respaldo del Internet. Entonces la gente utiliza el público o privado para el respaldo Internet. Y ahí cualquiera de estos mecanismos funciona. 98% de noruegos tienen acceso al Internet desde sus casas. Y también el gobierno tiene muchos de sus servicios ya en línea por Internet. Entonces, los noruegos estamos muy acostumbrados a realizar nuestras transacciones en línea, ¿no? Por Internet. Entonces, ¿cómo verificamos que todo se hace de la forma correcta? Hemos introducido un total de una manera verificable de votación electrónica. Creo que no es el único sistema en el mundo que puede decir que es verificable. ¿Qué significa verificable? Significa que puede ser comprobado matemáticamente que el voto ha sido contado correctamente. Entonces tenemos una cadena desde la intención del voto, de que se realice el voto como fue la intención, se almacena esto y luego se cuenta como realmente se realizó. Entonces, en primer lugar, podemos controlar a través de un código de retorno de que el elector por sí mismo está segura de que su voto se emite como fue la intención de hacerlo. Esto se almacena y esa es la prueba de que ha sido emitido el voto y luego se contabilizan. De modo que sea imposible de que se pueda eliminar o incluir algo adicional y matemáticamente se puede comprobar que todos los votos emitidos han sido incluidos en el resultado final. ¿Por qué tenemos esta verificabilidad o posibilidad de verificarlo? Las partes, los partidos políticos tienen su participación y gracias al código de retorno a veces quieren realizar ataques sería detectable. Es imposible, claro, de proteger una PC en su casa de ser hackeada, pero es imposible también decir que no ha sido hackeada, porque uno siempre puede incluir un cierto software que entre tus documentos o que quizá alguien quiere alterar tu nombre, pero estaría encriptado. Al entregarte este código de retorno, si el código de retorno no es equivalente a lo que está encriptado, entonces puedes llamar al centro de control y decir algo, acá hay un error, y así podemos detectar que quizás puede haber un error o algo que se quiere alterar. Y también ellos agradecen esa retroalimentación de que el voto haya sido contado correctamente. Y sabemos que este mecanismo funciona, ya que en el año 2011 tuvimos un problema de impresiones. 1% de los códigos de retorno para una municipalidad habían sido impresos incorrectamente. La imprenta cometió un error. Quizás en el papel no logró imprimir y todo. Bueno, es imposible cuando uno trabaja con el papel. Siempre algo puede ir incorrectamente debido a las balotas o el escaneo de esas balotas. Pero quizás por eso esa imprenta o impresora imprimió incorrectamente los códigos de retorno.
todos los electores terminaron llamando por teléfono, y un 70% prácticamente, a pesar que ellos no tenían que, estaban obligados a revisar, a cerciorarse, sin embargo, llamaron. 50% más de los que esperábamos. Pensábamos que solamente un 5 a 10% revisarían sus códigos, pero resultó que 70% revisaron sus códigos. Y matemáticamente decíamos, entre 3 a 5% probablemente lo van a verificar, y lo verifican. Pero esta capacidad de verificación fortalece la confianza entre las partes interesadas. Porque los académicos tampoco nunca confían en algo que no sea verificable. Y el efecto de esto es muy bueno. Sabemos que una vez que se contabiliza y se emite el primer voto y el código de retorno es el correcto, sabemos que todo está funcionando perfectamente, de que todas las matemáticas en el sistema está funcionando bien. Entonces ahí yo ya puedo dormir tranquilo en la noche. Entonces, ¿cómo se realizan las elecciones? En el año 2011 tuvimos 28.000 electores que participaron de la votación. Hay que recordar que en la votación electrónica en Noruega es solamente para el periodo avanzado. 25 días se hace con anticipación antes del día de las elecciones. Y tienes la opción de votar en papel o por internet. Este es otro canal de votación. Y la primera vez, 73% eligieron la opción de votación electrónica anticipada. Y esto representó un 16% de los votos totales a través del internet, porque normalmente la gente tiende a votar el día de las elecciones, pero este 16% a través de la votación anticipada en estas 10 municipalidades fue 10% más que aquellas municipalidades donde votaron en papel. Cuando llegamos a este año, se incrementó a 12 municipalidades más, ya con 70.000 electores votantes. Y se incrementó entonces a 76% que desearon participar a votar de forma anticipada por internet, con un total de 28% de votos por internet. Y eso también son 10 puntos más que los que fueron a votar en papel. Entonces ha sido un gran éxito. Hemos logrado un gran éxito. Podemos ver la gráfica aquí. Tenemos al 2011 en la gráfica superior y la gráfica inferior el 2013. Y podemos ver el incremento de que la población se ha incrementado en 50%. Por internet se ha incrementado, se ha triplicado. Algo interesante, esto es la cantidad de votantes distribuidos por edad, por sus edades, entre 18 hasta 108 años. Como pueden ver, tuvimos votantes de 108 años, una gráfica media rara aquí, ¿no? Pues si ven, el 50% de las personas aquí resultaron votar, y la razón de esto es porque muchos se acercaron a los ancianos para recolectar sus votos. Por eso es que el resultado es muy alto, se ve para los ancianos. Pero lo interesante aquí es que en la curva en rojo es lo que muestra los votos realizados por internet en este periodo. Y como pueden observar, todo el mundo cree que los jóvenes prefieren votar por internet. Pero parece que los que votan por primera vez, los 18 años, ellos prefieren votar en papel. Y luego dejan votar durante algunos años. Creo que se debe a que quizás porque están yendo a la universidad y no están en casa, están lejos de casa. Y entonces el mayor uso de votación electrónica es entre aquellos que tienen 30 hasta casi 50 años. Son los que no tienen suficiente tiempo, personas con hijos, con sus familias. Entonces es muy estable entre la edad de 28 hasta 50 y tantos años, y luego comienza a reducirse, pero no hasta que llegas a la edad de 68 años más o menos comienza a reducirse. Tenemos ahí hay más gente que vota en papel que por internet. Entonces pensamos que estas curvas quizás se intersectan a los 50 años, pero más bien se muestra
que cuando la gente comienza a trabajar es cuando prefieren a votar cuando dejan de trabajar, en votar en papel, quizás porque ya tienen más tiempo, pero realmente no lo sabemos. Pero vemos que sí funciona para ciertas personas que tienen 100 años, que un par de personas de 100 años votaron desde su casa electrónicamente. Como podemos ver, la curva en amarillo son las personas que votaron el día de las elecciones y la curva en azul, personas que votaron en papel durante la votación anticipada, y en gris son los que más o menos fluctúan entre estas tres. Entonces, entre 18 años estamos bien, votaron en papel, pero luego comienza a incrementarse poco a poco hasta llegar a la edad de 65, un 90%, y de ahí se reduce. En total, el promedio para las elecciones en Noruega, para la votación por el Congreso, 75-80% son los que votan, más o menos entre 75-80% es por lo general, 78.5% en promedio. Entonces, la Internet, ¿cuáles son los retos de la votación por Internet? El secreto de la balota es un requisito absoluto. Hay una controversia o disputa real que ha sido la posibilidad, quizá algunos pueden pensar que ha habido coerción obligado la familia a votar en un entorno sin control. El Partido Conservador introdujo esta moción ante el Congreso para dejar de utilizar la votación por Internet en noviembre del 2010. Y una vez más el Partido Conservador votó contra el uso del votos por Internet este año, y ahora ellos son los que están en el poder después de ganar las elecciones. Pero nosotros seguiremos tratando de utilizar. El primer ministro ahora del Partido Conservador, ella es la que comenzó este estudio de factibilidad en el año 2005. Entonces quizás podemos convencerles de su uso. Y otro gran reto que tenemos este año, que tuvimos un error de programación en el encriptado de las balotas, siendo muy fácil en el uso fue un error de programación cometido por nuestro proveedor, que resultó en un encriptado muy pobre de 40.000 balotas. Esto fue corregido durante las elecciones, pero en la realidad no fue un gran problema, porque todas las balotas habían sido almacenadas de forma segura. Solamente 2 personas tuvieron acceso a las cajas de las balotas, pero esto podría haber sido un mayor error o mayor problema si es que no hubiésemos tenido el cuidado de proteger las cajas de las balotas y encriptarlas. Pero aquí es difícil estar seguros sobre un sistema de esta forma. Hemos hecho muchas pruebas, pero se presentó esta línea de este error, pero nadie lo había observado, ni siquiera los editores habían encontrado este error. Entonces siempre asegúrense de que a realizar muchas pruebas y de realizar pruebas, siempre probar y utilizar editores externos para que hagan las pruebas. Uno no puede estar totalmente seguro de que es imposible encontrar todos los errores posibles. Y creo, si es que alguien les dice y que al editar va a encontrar, solamente por editar va a encontrar errores, no es cierto. Con los académicos he tratado y he demostrado que es imposible encontrar errores, pero uno puede hacer lo mejor posible. Y por esto uno siempre debe tener un plan de contingencia. ¿Qué puede ocurrir si es que nos hackean o si el sistema no funciona en Noruega? Este es un reto adicional, entonces siempre podríamos votar en papel. Y claro, si uno realmente está hackeado, tendría que haber reelecciones. Está en la ley qué hacer si es que ocurriera algo como esto. Está en la ley. Pero esto también podría darse si es que votamos en papel. Podrían haber reelecciones. Han habido reelecciones en 2 o 3 distritos, algunas en los últimos 20 años. Entonces,
siempre existe la posibilidad de una reelección si se encontraran errores, grandes errores. Entonces, ¿qué creemos que hemos logrado en nuestro proyecto de Internet en Noruega? Es un nuevo método o enfoque para la transparencia. Antes de comenzar, nadie nos daba una fuente abierta, pero ahora trabajamos con un sistema de fuentes abiertas. Tenemos una verificación de end-to-end o de punto a punto durante todo el ciclo de vida de la votación, y también tratamos de lograr con un sistema de seguridad, y a esto le llamamos los códigos de retorno. Y también pensamos que la auditoría combinada con la observación de los electores del reemplazo del código de retorno, el observador puede ver un observador en la urna o en el lugar de votación. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Que realmente toma mucho tiempo implementar todo esto. La alta seguridad significa que es tiempo consumido en probar, y hay muchos casos que hay que probar. Trabajamos estrechamente con el proveedor, pero hay que asegurarnos de que las capacidades se transfieran al control del el proveedor. No debe controlarte a ti, tú debes como gobierno controlar al proveedor. ¿Y por qué es que hasta ahora no hemos elegido tener estas lugares de votación o estaciones electrónicas de votación en Noruega? Porque en realidad tenemos una baja frecuencia de elecciones en Noruega. Es prácticamente una vez cada 2 años. Y las máquinas de votación serían utilizadas raramente. Su costo sería mucho mayor si es que colocáramos lugares de votación, centros de votación, internet. Pero si votas desde tu casa es gratuito, es gratis. Solamente tienes que tener una conexión, una red, tu PC, y si puedes controlar tu entorno, si tienes que comprar el equipo, pero quizás se puede volver obsoleto en varios años. No rápidamente, pero quizás en algunos años. Pero el costo-beneficio todavía puede aún ser positivo en azul en Noruega, y esperamos que el voto electrónico por internet ya se logre más para que no sea necesario utilizar los DRs. Y si todo va bien, vamos a hacer esto en el próximo año, en 2 años, en el 2015. A manera de conclusión sobre el voto electrónico, podemos que si hay una falta de confianza pública en este voto electrónico, la votación no es la forma de utilizar, no sería la utilizar. Hay que tener total confianza, no con centros de votación ni el internet. La votación por internet es costo eficiente y puede mejorar la transparencia si es implementado correctamente. Y como les he demostrado, se requiere de por lo menos 3 a 4 años desde la idea hasta llevarlo a un piloto. Y es un buen consejo incluir e invitar a los académicos desde el inicio, porque si no ellos van a venir a reclamarte después. Entonces, si usted requiere más información, lo puede encontrar aquí. Está en nuestra página web, está en inglés. No todo está en inglés, pero los documentos de adjudicación de procura y los códigos de fuente, hay mucha información en inglés aquí, en nuestra página web. Si tenemos tiempo, puedo demostrarles cómo funciona el sistema. ¿Tenemos tiempo? Sí, voy a mostrarles cómo funciona el sistema. Así es como se ve la primera página cuando uno ingresa. Esta es como ingresar a una página web normal. La dice cómo votar. Luego continúas, ingresas al voto y luego te dice y te da información, qué elección, y empiezas a votar. Luego aquí tenemos el portal de autenticación y el mini D. Acá tenemos esto es para banca de internet, por ejemplo, y bypass. Este es un portal para todos los servicios públicos. Se ingresa
Y luego tenemos una pantalla con todos los partidos posibles. Estos son al azar y como lo que estamos haciendo la prueba, usamos el de arriba. Y esta fue el Partido Comunista de Noruega. Esto fue al azar. Así que después de escoger el partido, usted muestra acá la balota. Estos son los candidatos. Y en Noruega es bastante complejo corregir la balota cuando se vota. Tenemos, por ejemplo, renumerar. Esta es una elección parlamentaria. Cuando son elecciones locales es mucho más complicado porque podemos agregar más candidatos. Es bueno hacer esto electrónico porque vamos a tener menos errores. Así que cuando se llena aquí o lo cambiamos, el sistema te va a guiar. Voy a poner un número distinto en el primer candidato y yo quiero sacar el número 3 y el 6 y luego te presenta los cambios que le estás haciendo a la balota. Hemos renombrado el candidato 1 al 5 y hemos sacado el candidato 6 y 7. Ahora se presiona para encriptar el voto y se ingresa, se manda. Recibes el OK y la información de cómo interpretar el código de retorno. Luego sales y esto es para mostrarle a las personas cómo se va a controlar el voto. Un poco porcentaje ven esto, de repente 0.2% que quieren chequear que todo estuvo bien. Luego uno sale y recibe este mensaje en el teléfono portátil, el SMS, dices, hello, te dijeron que se recibió el voto, el grupo de partido ha tenido el código de retorno 1758, se queda en la parte de atrás de la votación y se ve que esto es correcto, si no, se llama este número. Y también sacaste 7 candidatos y le cambiaste el número a 1. Así que así es el proceso de votación. Por supuesto, tenemos un sistema en México, por ejemplo, donde solamente se escoge un partido. Este proceso sería muchísimo más fácil, pero por supuesto, porque tenemos un sistema tan complejo, es bueno voto electrónico. Y debido a que estas balotas están escaneadas desde el año 2000 y el escaneo de las balotas cuesta mucho y también hay muchos errores durante el escaneo. Escanea 100%, pensamos, pero no es así. Así que esto es mejor. Yo pienso que no tenemos ya tiempo para repasar cómo va el sistema. Muy bien, muchísimas gracias.